Este mensaje yo quiero enfocarlo en los días próximos que vendrán, comenzando desde el día viernes 29 de agosto, 30 y 31. Estos 3 días se han digamos, apartado a través de esa misión, ese movimiento evangelístico que comenzó en Hungría y hoy está dispersado en diferentes naciones, no sé si son 29, 30 o 32 naciones ya, donde es conocido por el lema de unas camisetas que se hacen en imprenta con un eslogan que pone "Piensa en Jesucristo", con su página web debajo, a fin de que la gente pudiera hacer preguntas acerca de ese movimiento y empezar a conocer a Jesús, ¿no? Así que hoy irá el mensaje enfocado a esos días y al hecho de salir a evangelizar nosotros como iglesia local aquí en Elche. Ojalá, y muchos se pudieran añadir con el hecho de poder publicarlo un poquito en las redes también, para que otras iglesias se pudieran animar y poder adquirir ese tipo de camisetas y juntarnos todos, aunque sea solo para eso de momento, poder juntarnos y poder evangelizar la ciudad de Elche. Con un solo eslogan como ese, con una frase como "Piensa en Jesucristo", es una buena manera de hacer ver cuando vamos en grupo a la gente, hacerles pensar un poco el por qué un grupo de personas, 20, 30 personas juntas, caminan por las calles con ese eslogan, con ese lema "Piensa en Jesucristo". Y esto les hará pensar no solo en buscar a Jesús, que es posible que eso lo hagan, hermano, sino que se interesen de preguntarte a ti el por qué llevas eso, y tú tendrás la oportunidad de predicarles el Evangelio. Así que eso es lo que haremos nosotros como iglesia local el viernes, día 29, que salimos de este lugar a las 8 de la tarde. Y sin más preámbulo, vamos a ir a la palabra del Señor en relación a todo esto que acabamos de anunciar. Primera de Corintios, capítulo 9. Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 16. Quisiera leer algunos más hasta el 23, seguramente hasta el 27 voy a leer. 16, Primera de Corintios, capítulo 9, del 16 al 27. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciare el Evangelio. Este será el título de este mensaje. Ay de mí si no anunciare el Evangelio. Ese título va con una afirmación. San Pablo afirma qué pasaría con él si él menospreciara el depósito que penetró dentro de su corazón. Un día, y hasta ese día que está hablando de esta manera, él dice: ay de mí si no anunciare el Evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el Evangelio presente gratuitamente. Ahora voy a explicar el por qué dice esta palabra. Presente gratuitamente el Evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a un mayor número. Me he hecho a los judíos como judío, para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo. ¿Para qué? Para ganar a muchos, a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho a todo, para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él, porque no sabéis que los que corren el estadio,
Todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio. Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos, a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo, dice San Pablo, y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido referencia, es la palabra heraldo, no sea que habiendo sido referencia para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Quiero explicar la palabra venga a ser eliminado. No está hablando de la salvación. Está hablando de aquel privilegio de ser reconocido como apóstol. Aquel privilegio como de una persona que estaba siendo consejera, que estaba anunciando algo precioso como es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, habiendo sido referencia en esto para vosotros, ahora yo venga a ser menospreciado en ello. Y él explica un poquito en todos estos textos, él explica un poco el por qué escribe de esta manera. Pero aquí lo importante y el enfoque es el evangelismo, es lo primero, solamente que él se pone como representante de eso y nosotros debemos de aprender de esto también. Ser representante de Cristo en esta tierra mientras Él nos da el poder de vivir sobre ella. Y en algún momento, seguramente tú, también yo, de nuestra vida, hemos tenido necesidad de decir algo a alguien, a otras personas. Quizás un acontecimiento, algo que tiene que ser anunciado por ti porque para ti es importante. Y es en ese mismo momento cuando se tiene una necesidad urgente que no podemos sino anunciar a todo el mundo. Y esto es lo que haremos el viernes día 29. Anunciar a la gente que todos deben conocer a Jesús. Por eso el lema de la camiseta, piensa en Jesucristo. Viernes, 8 de la tarde, salimos de este lugar, día 29, para anunciar el Evangelio de Jesucristo a través de esta camiseta. Paseando por las calles de Elche, calles y plazas, hermanos, todos en grupo. Y Pablo tenía esta gran necesidad. Ojalá Dios haga en ti algo hoy y tú tengas la necesidad no solo de anunciar el Evangelio, sino de hacerlo vivir en tu propia vida. Eso es muy importante, ya que Pablo dice, no vaya yo que habiendo sido referencia, habiendo sido un representante de Jesucristo, ahora yo venga a ser menospreciado de todo lo que el Señor ha hecho en mi vida. Él no toleraba eso, que de ninguna manera nosotros toleremos en nuestra vida que la gente pueda decir, anda tú me vas a hablar de qué, si tú vives igual que yo. No, San Pablo tenía ese temor de Dios, para que nadie pudiera menospreciar la vida de Jesucristo en Pablo. Así que esto es lo que le pareció a Pablo, que era importante. Y esto me ha parecido a mí que es importante, y por eso leo este texto. Sobre todo el versículo 16, donde dice el título del sermón. ¡Ay de mí! En admiración. ¡Ay de mí! Si no anunciare el Evangelio. ¿Y por qué Pablo escribe de esta manera? Ya hemos leído un versículo que yo quería explicar después, cuando dice de anunciar el Evangelio presente gratuitamente a las personas. ¿Por qué? Porque había gente que ya en aquellos tiempos recibían salario, recibían donativos, y no es que estaba mal, puesto que la iglesia primitiva se sostenía por los mismos miembros. Claro que está bien, pero en este caso San Pablo no quería dar a entender que su evangelio que predicaba era por ganancia de dinero, y por eso enfatiza esto.
Yo quiero dar este evangelio gratuitamente. Fue una elección de él. Pero vemos que en todos los capítulos leídos él explica todo esto diciendo que también él tiene necesidad de eso como los otros apóstoles. Eso es importante, que eso se resalta, hermano. Porque muchas veces piensan hacer morir, porque dice, ¿quién quiere poner un bozal al buey que trabaja la tierra? Nadie, porque si no la tierra no sería trabajada. Tú al buey le tienes que poner el bozal, y tienes que alimentarle, y tienes que ayudarle a que la tierra sea bien labrada por el buey. Y de esta manera habla el apóstol San Pablo. Así que él no quería que la gente entendiera que el evangelio predicado por él era un evangelio por ganancia. Él estaba dispuesto a predicar el evangelio si le pagan como si no le pagan. Esto es el énfasis que San Pablo hace en este lugar. Porque estaba siendo acusado de cosas como estas. Entonces él lo explica muy bien, hermano. Pablo ha sido acusado de no ser un verdadero apóstol, ya que los otros recibían sustento para ellos y para el ministerio que llevaban adelante. En parte, fue por eso, pero en otra parte es porque él tenía una referencia dentro de su corazón que nadie podría mancharla. Nadie podría mancharla. Pablo defiende en este pasaje que él tenía el mismo derecho que todos los demás, pero que por elección propia en ese momento él dice, no, hermano, yo iré a la misión, me paguen o no me paguen. De una manera y de la otra voy a glorificar a Dios. Si recibo, gloria a Dios. Si no recibo, gloria a Dios también. Este es un siervo de Dios. Él no quería que la gente menospreciara ese gran depósito puesto en Pablo, que es el Evangelio de Cristo. Y como conclusión, en esta defensa, él siente que tiene que decir estas cosas. ¡Ay de mí si no anunciare el Evangelio! De cualquier forma, no importa lo que me pase, no importa si me critican, no importa si se ríen de mí, si se burlan de mí. ¡Ay de mí si no predicase el Evangelio! Palabras profundas, hermanos. Y si leemos con cuidado todo lo que este apóstol escribe en todos estos pasajes, podemos encontrar en algunos de esos versículos que hemos leído 7 razones por las que Pablo siente esta necesidad de anunciar las buenas noticias de Jesús. Tenía una razón para anunciar de que el Evangelio es algo que no es un capricho suyo o que él tiene un amor a la aventura de salir como misionero, sino que él dice en el versículo 16 que el Evangelio es algo, léelo en tu Biblia, que el Evangelio es algo que le ha sido ordenado, encomendado, la gran comisión, ir por todo el mundo, predicar el Evangelio y hacer discípulos, abrir obras cristianas, ganar almas para Jesús. El Evangelio para Pablo era algo que había recibido y que le había sido encomendado y ordenado anunciar como una obligación, como algo que él se siente deudor de algo que Cristo hizo por él y él no podía hacer menos que ir y obedecer a esa encomienda de predicar el Evangelio. No sus propios deseos, no lo que él, como digo antes, por amor a la aventura. No, hermano, hay muchos que salen como misiones, pero todo es para hacer crecer su propio ministerio. Pero Pablo no. Pablo dice que él se ha hecho a todo y a todos a fin de ganar a algunos. Él no estaba afanado con las cosas
temporales y terrenales. Pablo es un ejemplo de un verdadero misionero. Pablo es un buen misionero. Lo fue. Y nos ha dejado sus escritos para que nosotros lo seamos como él lo fue también. Aprendió de Jesús. Supo de la revelación que el Espíritu Santo le daba. Y escribía estas cosas, hermano. En segundo lugar, la siguiente razón. El Evangelio tiene una mejor recompensa que ¿qué? Mejor recompensa que la que tú jamás tendrás en esta tierra temporal. Jamás tendrás una recompensa como tener el Evangelio en tu pecho y poder darlo a otros. Aunque sea a través de una camiseta, como vamos a hacer el viernes. Poder anunciar el Evangelio gratuitamente. El Evangelio que no tiene precio. Eso es el verdadero galardón de un misionero. La verdadera recompensa de un discípulo de Cristo y de un cristiano y de una iglesia en su conjunto y de la iglesia por todo el mundo debería de ser esto. Vivir de una manera o de otra predicando el Evangelio. Invertir nuestra vida en la predicación del Evangelio. Esto es, hermano, lo que Pablo anunciaba. Una mejor recompensa. Y por eso dice que le importa poco. Si le dan, como si no le dan. No importa. No le importa nada de eso. Él no está mirando una recompensa terrenal de parte de los demás, sino que Él está esperando la recompensa que viene del Padre de las luces. La recompensa del verdadero discípulo de Cristo. No perderéis vuestra recompensa. Palabras de Jesús. En tercer lugar, Pablo sentía una obligación moral por haber sido perdonado de sus pecados. Hermano, ¿qué piensas que nos hace venir y ponernos aquí a predicar el Evangelio? Si no es recordar siempre y continuamente el perdón de nuestros pecados. Lo que nos llevaba a la muerte del infierno eterno, ahora Cristo lo pagó todo y somos libres de todo eso. Una obligación moral. Versículo 18, en tu Biblia lo tienes. De anunciar el Evangelio y no hacerlo sería malgastar nuestra vida. Predicar, anunciar, compartir, si no lo hacemos como algo que moralmente nos empuja a hacerlo, sería abusar del gran privilegio que tenemos de haber recibido lo mejor. El Evangelio, hermano. Amén. Razones como estas también, Pablo necesita ganar gente para Cristo. Esta es otra de las razones que él tenía y que lo vemos en el versículo 19. Léelo, versículo 19. Necesitaba Pablo ver y ganar almas para Cristo. Para él es mucho más importante que simplemente ganarse la vida terrenal o temporal. O buscar tener recursos económicos más en abundancia. Pablo dice así en otros pasajes, que gastó su propia vida por la iglesia y por ganar a su pueblo. Y por ganar almas nuevas de los gentiles. Él estaba dispuesto, como dice él mismo, a desgastarse a sí mismo por amor a sus parientes en la carne, a sus hermanos de raza. Estaba dispuesto a todo. Un buen misionero, un buen ejemplo de un verdadero discípulo y de un cristiano nacido de nuevo. Aquí lo tenemos en Pablo. Esto debería de hacernos pensar a nosotros, hermanos, el significado de todo esto. También Pablo era consciente, y esta es otra de las razones, era consciente de que todos
versículo 20 al 22 está, léelo. Primera de Corintios 9, versículo 20 al 22. Él era consciente de que todos necesitan, como yo he dicho al principio, todos necesitan conocer a Jesús. ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio es la persona de Cristo. Jesucristo es la buena noticia. Conozcan a Jesús. Y él era consciente de esto. Él sabía que este era el propósito de Dios en su vida. Él quería ganar a judíos, quería ganar a gentiles, quería ganar a todo tipo de raza, cultura, nación. Él llegó hasta Europa, hermano. Hoy conocemos el Evangelio por medio de la visita que San Pablo hizo a Italia, a Creta, a Grecia, a todos los países de Europa. Llegó el Evangelio por medio de Pablo, hermano. Oh, el Espíritu Santo hizo una obra completa en él. Sí, hermano, sí. Hay tanta urgencia. Y Pablo lo dice muy bien. Él era consciente de que todos necesitaban la salvación. En él había una urgencia, una imperiosa necesidad de ir y anunciar, como hemos cantado esta mañana, anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su gloria por medio de la persona de Jesús. Pablo habla de la conducta que llevaba, porque cuando nos dice yo predico el Evangelio gratuitamente, no me importa si me pagan, no me importa si no me pagan. Esto es parte de la persona de Pablo, del buen discípulo de Cristo. Esto es parte de la conducta cristiana de un hijo de Dios, hermano, que no está buscando otras cosas secundarias. Él está buscando el gran depósito que Dios puso en su vida, el Evangelio y la persona de Jesucristo. La necesidad es tan universal, decía Pablo, es tanto, soy tan consciente de esto que necesito, con esa palabra de ay de mí si no predico el Evangelio, esa palabra te lo dice todo. Él sentía una necesidad de predicar la palabra de Dios, porque sabía que si la gente muere en su pecado y no conocen a Cristo, van a vivir una eternidad sin Dios y sin esperanza para nunca jamás. Y eso va a ser terrible para las almas, hermano. Y él lo sabía muy bien. Por eso dice, yo siento necesidad de ir, soy consciente de esto. Enfatizaba de una manera plena la necesidad de predicar el Evangelio. Y no puedo hacer otra cosa. No puedo hacer otra cosa. También Pablo, ya que no tenía una cosa, si no tenía recursos, él usaba los medios que tuviera a su mano. Él sabía solamente algo, que la gente necesita la salvación. Versículo 22, hemos leído. Él sabía que estaban perdidos, que eso era una cuestión de vida o muerte. ¿Entendéis, hermano? Él no quería dejar de anunciar ese Evangelio eterno. Él, si veía a uno que estaba perdido, él sentía en su espíritu que tenía que ir a decirle, Cristo te ama, Jesús ha venido a pagar por tus pecados. Él sentía esa necesidad. Es como si tú ves a alguien que se está ahogando en el mar y tú sabes nadar. ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a quedar mirándolo? ¿Nosotros qué hacemos con las personas que nos rodean? ¿Evangelizamos? ¿Le damos la posibilidad de conocer a Jesús? El día 29, solo con una camiseta, vamos a hacer ese trabajo. Dar a conocer a Jesús y hacerles que piensen en Jesucristo, que piensen en la eternidad, en dónde va a parar su alma el día que fallezcan. Y Pablo esto lo sabía muy bien. Dime, respóndete a ti mismo, tú que sabes nadar. Si ves a alguien mañana o esta tarde, vas al mar y ves a alguien que se está ahogando, ¿tú qué haces? ¿Te quedas mirándolo cómo se ahoga?
Pues igual, hermano, si tú conoces el Evangelio y conoces la salvación para esa persona, te es impuesta una necesidad de hacerlo. Si no, estarás pecando, hermano. Estarás pecando. Y esa alma un día va a decir, si tú me hubieras hablado cuando me encontraba y sabías que estaba mal. Que a veces no sabemos cómo está la gente, pero para eso es por lo que hacemos este tipo de salidas de evangelismo. Porque siempre vamos a encontrar a alguien que nos diga de sus penas. Alguien que nos hable de sus problemas. Y ahí vamos a tener nosotros que tratar a esa persona. Hermanos, también Pablo, lee el versículo 23, míralo, ahí en tu Biblia dice, y esto hago, dice Pablo, y esto hago, léelo, por favor, léelo en tu Biblia, no me mires a mí, léelo. Y esto hago por tu causa del Evangelio. Muy bien. Para hacerme compartícipe de él. Así es, esto hago por causa del Evangelio y ser partícipe. El Señor quiere hacernos participantes. Decimos que somos participantes de una naturaleza divina, pues muéstraselo a la gente. Tú lees eso en la Biblia y te lo sabes de carretilla, ¿verdad? Practica lo que sabes. Y esto es algo muy bueno que vamos a hacer nosotros y estamos haciendo. Hermano, el mensaje del Evangelio es tan maravilloso, es tan escandaloso a veces, como en este caso. Estamos hablando de estas cosas con mucho énfasis, pero es tan sorprendente, tan necesario, es tan extraordinario, es milagroso, puede cambiar a una persona. El poder de Dios puede descender sobre un alma y salvarla y tenerla aquí para el próximo día de domingo. Solo con una salida como la del viernes 29. Y esto para Pablo era, como ha dicho, no solo una necesidad, pero era, escucha bien, un placer hacerlo. Esa palabra me gusta. No es una obligación que yo me siento atado a tener que hacer algo forzosamente, no. Pablo sabía que era libertad para él mismo poder anunciar estas preciosas buenas noticias, extraordinarias noticias. Y para Pablo era mucho más ya que una obligación, sino un placer de anunciarle a otros estas cosas. Así que, hermano, en esto, queriendo terminar, nos ponemos de pie y hacemos una última reflexión de todo lo que hemos dicho. A todos vosotros, hermanos y hermanas, quiero preguntaros, y me gustaría que pudierais responder con sinceridad, porque al menos seamos sinceros con nosotros mismos. Con nosotros mismos debemos de ser. ¿Habéis entendido el Evangelio como Pablo lo entiende y según hemos explicado? ¿Tú sientes realmente que anunciar el Evangelio es una necesidad encomendada por Dios para tu vida? Yo dejo esas preguntas y tú vas a responderlas delante de Dios, ahora, hoy mismo. Y seguramente recibirás esa recompensa que Pablo habla, que es mucho más que todas las recompensas que esta tierra te pueda ofrecer. Dirás con el apóstol, diremos juntos hoy, como el apóstol San Pablo, ¡ay de mí si no anunciare el Evangelio! ¿Lo diremos? Vamos a orar.